Ah, Listo, ya bueno, estamos conectados. mi nombre es Rashid Pereira, ¿no? Estoy acá con, Raúl de la Piedra. ¿no? Nosotros somos amigos del colegio y queremos tener un podcast en el que básicamente vamos a hablar de temas de actualidad, temas que nos interesan, ¿no? Política, economía, fútbol, ¿no? Lo que Exacto. nos puede interesar a gente de nuestra generación, de nuestra edad. Yo soy del 85, tú eres del 86, creo, ¿no? No, 85 también. 85 también. Sí. Entonces, nada, la idea es un poco, yo estoy en Lima, Raúl está en Fort Lauderdale, ¿no? Y la idea es un poco comentar, pues, nuestras realidades, qué es lo que está pasando, ¿no? Ahorita es un momento muy interesante para hacer este tipo de emprendimientos de opinión o emprendimientos políticos, la buena reacción de la sociedad. Sí, tú lo has dicho. La idea que teníamos de comenzar con un podcast era precisamente para conversar de temas de actualidad, como mencionas. Pensábamos hablar de la elección de Estados Unidos, pero con esta coyuntura del golpe de Estado dado por el Congreso de la República, con la causal de vacancia el pasado martes, cambió nuestra perspectiva no actual, nuestros intereses. Y la verdad que queríamos conversar acerca de este tema. Yo sé que tú Ujú. ya has sido participante también de las marchas, Sí, la marcha hoy. Eh, ¿Qué te dejó la marcha del jueves? ¿Cuál fue tu experiencia? bueno, ahorita yo ya he ido a dos marchas, creo que este ya viene a ser el cuarto día de marchas. Fui el primer día y fui antes de ayer, ¿no? El primer día fue el día en el que Merino asumió el mando, ¿no? Creo que el día anterior, que la vacancia también hubo algo. Bueno, fue el día en el que Merino puso la banda presidencial. Y este día estuve como en la tarde, eh, y que había una gran energía, no éramos tantos como en la siguiente marcha del pueblo, pero había un grupo considerable de gente que se iba movilizando. Eh, Vi dos cosas, ¿no? De repente se pesa. Una cosa saltante es que había mucha energía y no había alguien que lidere, ¿no? De forma clara. Veías grupos, veías banderas LGTB, veías algunas pancartas en contra del Merino, no veías una organización. Había un pata con un megáfono, ¿no? Que algunos seguían, otros no, no se sentía algo, no se sentía cohesión. Pero había un descontento, ¿no? Eso sí se veía, ¿no? Y lo otro que vi es de que se me acercaban algunas personas, yo estaba en la primera fila, cerca de los policías, que hacían un cordón, y en la Plaza San Martín, yéndose a Bancay, y se me acercaba alguna gente detrás, ¿no? Y, por ejemplo, uno se me acercó y me empezó a empujar, ¿ya? Y me decía, nosotros somos más que los tomos, nosotros somos más que los tomos. Y ahí volteaba a verlo y se iba, ¿ya? Incentivando la violencia. De Sí. ahí se me acercó otro y me decía, vamos, vamos, vamos. Y ahí se iba, ¿no? Yo para ese momento ni siquiera me había percatado de la existencia de los termas, no tenía idea de que Claro. podían estar ahí, ¿no? Ahora, sospechosamente estos patas, ¿cómo estaban vestidos? Los dos, igualito, los dos tenían jean, los dos no eran tan altos tampoco, eran entre 1,65 y 1,70, yo mido 1,69, era como que vuelo, Ujú. ya, los dos eran trigueños, los dos estaban bien afeitados, pelo corto, tenían una capucha que se veía malaza, ¿ya? Mm. Contra Monza, y no la tenían puesta. O sea, los dos tenían el mismo look, ¿no? Y que es un look recontra neutro, recontra general, ¿no? Eh, Ahora viéndolo en retrospectiva, yo alucinaría que eran tres. Y lo otro, o sea, uno, no había un liderazgo, había un descontento. Dos, había patitas así, fastidiando, todo eso, eso fue ese día, ¿ya? Y de ahí rápidamente tiraron un par de lacrimógenas y ya yo me fui. Ese fue el primero. O sea, todas las entradas desde un par de cuadras antes de llegar ya era un río de gente. Y la plaza estaba repleta, totalmente repleta.
Ujú. ¿ya? Había gente parada en los muros de la plaza, muchas muchas pancartas creativas. Eh, Había una, por ejemplo, que era el DNI de McLovin, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí lo vi en redes sociales. Claro, el DNI de McLovin con la cara del chibolo este que le metió un puñete a... Eso, sí, eso es la creatividad de los peruanos para expresarse, es siempre muy, muy graciosa. Sí, estaba bueno. Había gente bailando, había bombos, había un ambiente como que de festividad de buena onda. También cosas que te jugaban en contra, pues son la mascarilla, ¿no? Sí, Porque pues. cuando empezábamos, por ejemplo, con algún hurra o a aclamar algo, te cansas al toque, ¿no? Entonces era como que empezaba y de ahí bajaba y de ahí la gente respiraba y otra vez, ¿no? Y así, así. Si eran constantes los aplausos. A mí me quedó, después de esta segunda, claramente de que hay mucha energía, mucha indignación, que no tiene absolutamente nada que ver con clases sociales, que está sucediendo en todos lados. Hemos tenido marchas en La Molina, hemos tenido marchas en Pueblo Libre, hemos tenido marchas en todas partes, ¿no? Eh, Vi muchos grupos que eran universidades, ¿no? Sí. Un grupo de la Universidad del Callao, un grupo de Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Entonces, a mí me quedó eso, y me quedó también justamente la sensación, me llamó la atención, de que no haya nadie que venga a liderar a este. En mi cabeza yo pensaba encontrarme con Sigrid, pero Sigrid pasaba, pero creo que Sigrid estaba no asumiendo un rol de liderazgo tan visible. Pero es lo que se necesita en estos momentos, especialmente de las personas que, digamos, lideraron una oposición en el Congreso pasado, en el Congreso Fujimorista pasado, que ahora ya no está en el Congreso. Esa gente, de verdad que tiene que asumir un rol más protagónico, ¿no? O sea, no quiero decir que esté mal, no quiero decir que nada por el estilo, ¿no? O sea, pero sí esperaba, se me ocurrió, de repente no conozco todas las figuras que nos contamos, pues me ocurrió de repente verla a ella parada en un muro o algo, ¿no? Porque es una figura tan visible, ¿no? Tan reconocida. Claro. Eh, el otro que yo creería que podría haber estado acá y que también, o sea, obviamente no es el objetivo para estabilidad civil por sus ambiciones personales, Forsyth. Sí. Eh, en mi cabeza era un tipo, yo diría, con mucho huevo, no sé si podemos decir eso en el podcast. Sí, pero definitivamente se ve que tiene la inexperiencia política. Una cosa es ser alcalde de un distrito como La Victoria, ¿no? Y de repente, ¿no? Asumir solamente ese rol de fiscalizador, ese rol de ¿cómo se llama? De gerente, Uh -huh. pero ya cuando uno quiere aspirar a ser congresista o presidente y liderar, ¿no?, un país, Uh creo -huh. que esa inexperiencia política le está jugando en contra y creo que no tiene un posicionamiento, no sabemos su posicionamiento político, su filosofía, en qué cree, ¿no? Cree en lo que llamamos derecha, izquierda, quién es George Forsyth, ¿no? Entonces, en momento de crisis, uno se da cuenta que los que tienen esa, por decirlo en términos simples, tibieza política, no Uh -huh. aparecen, ¿no? O aparecen solamente con comunicados vagos, con tweets, hablando en cosas, en generalidades, ¿no? Que la paz reine, que la hermandad, en vez de referirse Claro. a temas específicos, ¿no? De qué hacer, cómo salir de la crisis, cómo enfrentar la crisis, ¿no? Y eso es lo que Forsyth, en mi opinión, le ha pasado a Forsyth. Sí, o sea, lo primero que él hizo fue llamar a todo el mundo a la calma, lo que era para mí era un error, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de grupos organizados que quieren dañar la propiedad, no estamos, nadie acá es terruco ni nada por el estilo. Estamos Claro. hablando de gente joven, en su mayoría gente educada, ¿verdad? Que está protestando contra un golpe de Estado, dentro del marco de lo que la Constitución permite y de lo que el sentido común manda.
Ujú. O sea, si un huevón se mete a tu casa y te dice, oye, ¿sabes qué? Esta es mi casa ahora, tú le vas a decir, "Pues, lárgate, ¿me entiendes? Lárgate, huevón, ¿qué estás haciendo acá, no? Exacto. Tal cual. Y eso es lo que ha pasado acá, ¿no? Lo que ha pasado es de que más bien un huevón ha venido a tu casa con un papel y ha dicho, oye, ¿sabes qué? Esta es mi casa ahora, Exacto. ¿no? Y un papel que ni siquiera es muy claro, que algunos dicen que vale, otros dicen que no, entonces eh, hay que sacarlo, ¿no? Forsyth lo que yo creería que debería haber hecho, no es decir, al principio dijo, ¿no? Llamado a la calma, después se dio cuenta que estaba patinando mal y empezó a liderar marchas en provincia, ¿no? No es, él tendría que estar acá en Lima. Exacto. Está dando la cara frente a la marcha, recibiendo golpes de los policías, para que la gente se identifique con Claro, alguien. claro, Forsyth tendría que estar ahí en primera línea, defendiéndonos de los tombos, Exacto. ¿no? Estas tú y yo sabemos que en el Perú no hay partidos políticos sólidos, Sólidos. las instituciones son muy débiles Sí. y digamos que el nivel de político en el Perú es paupérrimo, ¿no? Ya, ¿a qué te refieres? Y te digo por qué específicamente, ¿verdad? ¿Por qué existe este Congreso? ¿Ya? Ya. Este Congreso existe porque Vizcarra disolvió el Congreso Fujiaprista, ¿ya? Ujú. Porque le declaró la guerra al Ejecutivo desde el día número uno y lo querían Claro. sacar de la presidencia y querían asumir la presidencia, ¿ya? Por eso existe este Congreso. Este Congreso existe porque la gente apoyó esa medida de Vizcarra, la medida Ujú. de disolver el Congreso por la censura al gabinete. La gente apoyó los referéndums de Vizcarra, los referéndums constitucionales, y la gente apoyó la elección de este Congreso. No estoy hablando de partidos específicos, el sentido de existencia en general fue para que sea una transición hacia las elecciones del 2021. Esas elecciones que Vizcarra quiso convocar antes de disolver el Congreso anterior, ¿ya? Ujú. Para que, digamos, haya un nuevo orden político y una estabilidad. Ujú. Para eso fue elegido este Congreso, para hacer una transición, no para grandes reformas, no para que apliquen sus filosofías. Fue elegido para hacer la transición hacia las elecciones, por un año. Para eso fue elegido. Entonces, este Congreso es más decir que asumió el mismo rol de guerra que el fujiaprismo. Así es. Yo no lo esperaba, ¿no? Exacto. Entonces, ahora que hicieron la guerra a Vizcarra y lo han tratado de vacar y Ujú. lo han vacado y ahora se preguntan por qué el 90% del Perú está en contra de ellos, ¿ya? Está bien que el Perú los haya elegido, pero una cosa, 6 de cada 10 peruanos no eligió este Congreso porque no votó por Claro. ninguno de ellos. Número uno. Y número dos, la gente apoyaba a Vizcarra y quiere elecciones, no quiere a estos tipos. Claro. Entonces la gente se indigna y sale a marchar masivamente porque este Congreso no tiene la legitimidad para hacer nada de lo que ha hecho. O sea, si vamos en retrospectiva, ¿no? Y vemos un poco de dónde viene esta situación complicada, ¿no? Las elecciones presidenciales anteriores, ¿no? Tenías a Keiko, tenías a Kuczynski, habían tantos otros, ¿no? Y a las finales todo terminó volviéndose un tema de fujimorismo y antifujimorismo. Sí, exacto. El fujimorismo es una posición de derecha popular, como lo Mm, es Trump en Estados Unidos, ¿no? totalmente. eh, que normalmente tienen dos tipos de seguidores, pues, ¿no? Tienen gente con dinero, pero que son comerciales, ¿no? Ujú, No necesariamente gente tan preparada, que tiene plata simplemente. ujú, Tiene gente que no tiene plata ni estudios, ¿no? Gente, digamos, una clase social más baja, por decir, culturalmente, que son quienes terminan siguiendo este tipo
del ídolo, ¿no? Porque es lo de los rednecks en Estados Unidos. Acá hablan de gente que termina vendiéndose por un tupper, les das un tupper a cambio de su voto. No es una analogía, es algo real que acá ha sucedido, lo sabe. Entonces, en este contexto terminas teniendo a PPK, que representa el antifujimorismo, y a Keiko, que es el humorismo. Termina ganando PPK por un margen mínimo, ¿no? Esta coalición está conformada por el Frente Amplio, por el Partido Colombiano, por todo el mundo. Solo fue una coalición para decir no a Keiko, pero luego no fueron una coalición de gobierno, ¿no? De alguna forma eran muy diferentes. Yo creo que PPK y el Frente Amplio no tenían ninguna agenda en común. Entonces, PPK termina teniendo una posición muy débil en el Congreso, y luego un tipo estadista de toda la vida, ¿no? Un estratega en ese nivel, pero un tipo que no es un presidente de guerra, no es un presidente de crisis, no se supo manejar, ¿no? Y toda esta confrontación constante con el Ejecutivo hizo que terminara dejando el poder, ¿no? Y cuando deja el poder, Vizcarra asume, y Vizcarra sí entra con una actitud diferente, una actitud de tú me atacas, yo te ataco. Eso le da popularidad. No es como mucha gente dice que nadie quería a Vizcarra, eso es falso. Vizcarra no era el presidente más querido, tampoco era el más odiado. Vizcarra tenía apoyo en un porcentaje de la población. Luego hace el golpe, la gente está a favor no el golpe, pero se podría decir, disuelve el Congreso, la gente está a favor de disolver el Congreso. Y recordemos en este punto que cuando Vizcarra disuelve el Congreso, inmediatamente llama a elecciones congresales y la Comisión Permanente del Congreso sigue sesionando, sigue existiendo. Entonces, la separación de poderes sigue existiendo. Así es. ¿No? Hay una ruta clara. Hay una ruta, o sea, hablamos de legalidad, separación de poderes y legitimidad. Porque, Totalmente. Todo está dentro de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? a diferencia de lo que pasa ahora, ¿no? Claro, a diferencia de lo que pasa ahora, no hay separación de poderes, ¿no? O sea, como dijo el mismo Vizcarra hace poco cuando lo entrevistaron, el Congreso es una extensión del Ejecutivo, o el Ejecutivo es una extensión del Congreso, no se sabe cuál es cuál, Claro. ¿no? Y bueno, en fin, entonces la cosa es de que cuando él llama a estas nuevas elecciones congresales, él no postula una bancada. Yo creo que ese fue un error. Tremendo error político. ¿No? Ese fue un gran error, porque si bien él pudo ser y fue ponderado en tomar sus decisiones, nunca se sulfuró, nunca pisó el palito como para golpear, ¿no? Como para meter a las Fuerzas Armadas, nada por el estilo, que casi lo hace Merino, por ejemplo. Hubiera sido diferente si él hubiera tenido un nivel de respaldo en el Congreso. Yo creo que él no se esperaba que todo este grupo de babosos y impresentables, ¿no? Porque tienes a los fanáticos religiosos por un lado, Sí. a los extremistas, bueno, no sé si son fundamentalistas, son simplemente radicales, los que siguen a Tauro, Sí. autoritarios, ¿no? No son Es la izquierda autoritaria, de obviamente. Es una izquierda autoritaria. No cree en los claro, derechos humanos, no cree en la democracia. claro, entonces solo quieren imponer o algún tipo de gobierno militar, ¿no? Exacto. Tienes a los fundamentalistas religiosos del FREPAP, luego tienes a la gente de Acuña, ¿no? Que tiene un líder que es analfabeto, ¿no? Que es de universidades, por cierto, ¿no? Pero no sabe leer ni escribir, ¿no? Entonces tienes a este grupo, pues, ¿no? Que es curioso, que es de repente divertido, ¿no? Sí. Pensarías que todo este grupo de tarados se van a juntar en tu contra, que fue lo que pasó, ¿no? Entonces terminas teniendo un montón de estúpidos juntos, ¿ya? Que tienen el control del legislativo, y le terminaron dando vuelta, pues, ¿no? Y vacándolo una y otra vez, de una forma descarada, porque en la anterior, Merino trató de se contactó de hecho, con las cabezas de las diferentes fuerzas militares del Perú, ¿no? Sí.
pegó con las cabezas de la Marina, de la Más FARC. golpe de Estado no puede, no puede dejar de ser una señal de golpe de Estado. O sea, es más golpe de Estado que intento de Claro, golpe de Estado que nada más. trató, digamos, de hacerse del poder con el apoyo de los militares, pero los militares no aceptaron, ¿no? Eh, y se le cayó su proceso de vacancia. Luego él dijo la estupidez de que llamaba a los militares para darles tranquilidad. ¿No? Sí, Claro, ¿no? O sea, el general de la Marina seguro estaba muy nervioso. Uy, sí, ¿qué va a pasar? El presidente del sí. Congreso, ¿no? O sea, payaso total. Y como se le cayó ese proceso, después buscaron otro y otra forma de hacer la vacancia, a pesar de que hay de que esta normativa de la incapacidad moral permanente, de que esta norma está en entredicho, ¿no? Y necesita que el Tribunal Constitucional le ponga márgenes, que diga esto es, esto no es. Y ha sido Ahorita, la actuación del Tribunal Constitucional ha sido muy pasiva. claro, la actuación del Tribunal Constitucional, ellos son los verdaderos responsables de que este Son proceso. garantes. O sea, tú puedes tener, siempre vas a tener fuerzas que estén tratando de socavar la democracia, ¿no? Siempre vas Claro, a tener, es parte de la forma en la que funciona una sociedad, una nación, un Estado. claro. ¿Ya? Y cada uno tiene que cumplir su rol. Tú tienes, si el Ejecutivo dice, por favor, delimiten esto, teniendo en cuenta que esto crea la posibilidad de que el Ejecutivo pierda el poder y se entre en un espacio de inestabilidad política, que estamos ahorita, pues es algo de extrema urgencia. ¿Qué puede ser más importante que eso? Claro. No entiendo qué cosas pueden estar haciendo. Muy ocupados están. No podían asumir algo que era de responsabilidad bueno, de repercusiones en todo el Estado, en toda la nación. No lo hicieron. Ellos se respaldaron en que los diferentes partidos políticos le habían prometido de que no iban a bajar el precio. Les habían mandado una carta diciendo que no lo iban a hacer. Claro, claro. No vale Entonces, nada. claro, si cuando yo me prometo una cosa, basta, entonces, pues, ¿para qué? ¿No? Entonces, si yo condeno a alguien por violación, oye, promete que no vas a violar a nadie. Yo prometo que tal, mal, ¿para qué tenemos cárcel? ¿No? Obviamente es una estupidez. ¿No? Y sí, Eh, un- esta situación definitivamente nos lleva, ¿no? Y vuelvo al tema del liderazgo, ¿no? La falta de liderazgo, no solamente de oposición, liderazgo para las protestas, liderazgo en el mismo Congreso que decide tomar esta medida tan estúpida, además de ah, legal y golpista, es estúpida. Demuestra una vez más que estos conjuntos que se llaman partidos políticos carecen totalmente de estructura, de alguien que pueda tomar las riendas y verdaderamente conducir una bancada congresal por 5 años, o en este caso, un año, que para eso fueron elegidos, ¿no? En otros países ves que los líderes de las bancadas verdaderamente tienen las riendas de esa bancada, ¿no? Para tomar decisiones políticas. Eh, claro, acá, si me permites, yo te podría decir, Raúl, de que yo creo que tal vez sí tengan los líderes, a excepción del FREPAP, el FREPAP creo que están ahí, que son mantequilla totalmente, uh, ¿no? Yo creo que son los únicos que han dado su voto sin que les den necesariamente nada a cambio, ¿no? Los están usando, simplemente son los tontos. Pero yo creo que todos los demás sí corresponden a una agenda y a un orden y a determinados objetivos. El tema es de que esta agenda y estos objetivos no tienen absolutamente nada que ver con gobernar al país, con, totalmente, eh, claro, por ejemplo, esto es una guerra por la educación, sí, ¿no? Por toda la cantidad de plata que esto mueve. sí. No sé cuántas universidades tiene Acuña, después está Telesub de Luna, que se la han cerrado, ¿no? Que estafó muchísima gente, pues porque la formación que daban es una porquería, ¿no? Luego también están los de las peruanas, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? El de, ¿cómo se llama? ¿Quién es el de las peruanas? No recuerdo ahorita, pero también está el de las peruanas. Lo acabo de... Eh,
Luego el de Acción Popular, ¿no? Díez Canseco. Ujú. Bueno, yo estudié en la San Ignacio. eh, no, no es congresista ni nada por el estilo, pero lo vimos en la toma del Sí, mando de Merino ahí en el segundo piso junto una con vergüenza. Raúl. Entonces, pero al final todos tienen de una u otra forma intereses involucrados. Entonces esto termina siendo una guerra por la educación. Empezó con la censura del ministro Saavedra, ¿no? Sí, Que al final es lo que el país necesita. Tú vas a terminar con la corrupción en el sí, momento que logres tener una reforma educativa orgánica, ¿no? Que sea, digamos, permanente. El Perú ya logró un crecimiento económico significativo, ¿no? ujú. Eh, ya tenemos lo que se perdió con el terrorismo Sí, claro. y durante el gobierno de Alan y de Fujimori también, ¿no? O sea, ya tenemos nuevamente una clase media, profesional, gente con educación, ¿no? Que al final eso es lo que le da fortaleza a las democracias. Pero ahora lo que tenemos que hacer para dar el siguiente paso es tener esta reforma educativa, ¿no? Tal cual lo hizo Chile, ¿no? Eh, y Pero si lo hicimos, es que, bueno, tienes razón, tienes el 100% de la razón, pero tal vez la reforma política debió suceder antes que la reforma educativa. sí, el tema es de que yo creo que tú no te esperas de que, o sea, tú sabes de que hay corrupción, de que hay todo esto de aquí, pero creo de que nadie se espera que sea un remar contra la corriente tan fuerte, tan difícil, ¿no? Porque al final es que le costaría, por ejemplo, a Telesur, tomar el camino difícil y hacer las reformas que tiene que hacer y Claro, luego entrar a operar nuevamente. claro. Obviamente uno tendría que gastar un montón de plata, vender algunas propiedades, no lo sé, de repente reducir su capacidad operativa para poder operar bien. Sí, El tema claro. es que quieren hacer las cosas fáciles. Tú Nadie no te dice que esperes, no ¿no? deberían existir las universidades o instituciones educativas privadas. Al No, contrario, para nada. ayudan mucho en propagar la educación. Lo que pasa es Sí, que, claro. como en todas partes del mundo, si quieres hacer las cosas bien y quiere ser durable y en el tiempo, tienen que tener un marco, como dice, y una inversión, ¿no? Y esa inversión es para hacer las cosas bien y dar algo de calidad. Pero ya es como tú lo has descrito, ¿no? Esta gente quiere poner un cartel que dice universidad y ser una universidad, nada más, ¿no? Ya está, ¿no? O sea, y si alguien nos está viendo en Estados Unidos que de repente no ha visto o no quiere ver en algún momento, de repente de aquí a 5 años cuando nos seamos famosos y ven el primer capítulo, Mm. eh, Telesub es una universidad en la que tú creo que tenía 2 o 3 pisos el edificio. Tú lo veías por el frente y tenía pues 10 pisos el edificio. Y en verdad era un, un cartón pegado Claro, con, no era con, nada. con ventanas hechas ahí. Y tú lo veías por detrás y era todo vacío, solo eran ventanas, es una pared con ventanas, ¿no? Ni siquiera era una pared con ventanas, era un cartón que emulaba una pared con ventanas. Entonces, Ujú. estamos hablando de este nivel de mentira en todo nivel, en infraestructura, en calidad educativa, ¿no? Y la reforma educativa estaba empezando y que tenía el objetivo de darse en todos los niveles, es finalmente lo que ha afectado sus intereses, ha cerrado universidades, ha puesto restricciones, márgenes, que no tenían. Y por eso es de que están haciendo todo esto y por eso es de que al final estamos en esta situación tan complicada. Sí, claro. Ahora te quería hablar un poco acerca eh, de los que protestan, ¿verdad? Claro. Eh, no me queda claro los intereses de los golpistas, ¿no? ¿Por qué se han hecho estas cosas? Ujú. Lo que, no sé si la palabra es sorprende, pero lo impresionante de esto es que esta gente que ha causado el golpe no Ujú. conoce la realidad ni del Perú ni del mundo del 2020. No conoce para nada Claro. por qué la gente protesta, cómo la gente se comunica. La gente no necesita ser parte de grupos organizados,
para mostrar indignación. El grupo organizado es en Twitter con un hashtag, o es un Claro. TikTok que 2 millones de personas lo ven, o tu Instagram compartiendo fotos. Así se organiza y se comunica a la gente en el 2020. Y esta gente piensa, y bueno, también va por el lado de lo que son, ¿no? Sus ideologías ultraderechistas, arcaicas, bordeando con el fascismo de poner Claro, la claro. etiqueta de Movadef y terroristas a todos los que nos indignamos. Porque eso es lo que conocen o creen que el Perú y la realidad es en el 2020, ¿no? En el 2020, la gente ahorita está preocupada de la pandemia, está preocupada que no tiene trabajo, y como te dije, y no quiero ser repetitivo, la manera en que muestra su indignación o su molestia, la manera que se divierte, que lee noticias, que busca información, es a través de las redes sociales. Esta gente cree que la mayoría del Perú ve Willax, o que inclusive que ve América Televisión, o lee O que ven televisión. que ve en televisión, ¿no? No, la gente, acá está la televisión de la gente del 2020 en el celular, Claro. ya, y Yo, o sea, un normalmente, ¿no? conocimiento tan grande que Ujú. por eso van a fracasar, porque no saben con quién, a quién le quieren meter la rata. No saben a quién le quieren meter la rata. Hace 20 años se lo hubieran metido la rata, de la manera que ellos creen que pueden hacerlo. Claro, No ahora. claro. El tema es de que tú ves, por ejemplo, la información que ha salido en la televisión, ¿no? Entonces, yo he hablado con mi mamá hace poco y quería ver, pues, qué sabía ella, ¿no? A través de los noticieros. Y ella, por ejemplo, no tenía idea de que Andrés Flores Arauz, o sea, ella sabía que el tipo es un tipo, pues, de derecha, ¿no? O sea, se le ve en la cara que de izquierda no es. eh, pero ella no sabía que el tipo pertenece, pues, a la Orden de Malta, no sabía que él pertenece a este grupo, la Guardia Republicana, ¿no? Que son conocidos como los viejos lesbianos, ¿no? Sí. Eh, Con el perdón de que es los esta gente. lesbianas. Con el perdón de las No, lesbianas. o sea, es un insulto, bueno, en fin, es como se les conoce, ¿no? Una Eh, etiqueta pocosa para minimizar. Claro, para minimizar gente que puede tener ideas tan arcaicas y absurdas como tienen Sí, estos tipos, ¿no? así es. Eh, que lanzan comunicados que solo ellos leen. Y Exacto. bueno, en fin. Entonces la cosa es de que estos tipos de gente que en algún momento está obligada al poder o que definitivamente tienen dinero, ¿no? Que piensan de que, Bastantes apristas y miembros de la coordinadora republicana y exministros del segundo gobierno de García, inclusive el primer gobierno de García. Es increíble que ¿cómo pones tú de ministro a alguien que puede estar tan desconectado de la realidad, ¿no? O sea, estamos hablando, es un gobierno pre-internet, pre-internet y un gobierno que fracasó, que fracasó de que forma pero quebró. brutal, ¿no? O sea, ha reciclado la basura. O sea, ni siquiera ha Claro, reciclado un Atari, un intento. Ha reciclado claro, claro. Sería como, que está roto. estamos hablando, si estuviéramos hablando del sector privado, sería como jalarme a un subgerente ¿cómo se llama?, de una empresa Sí, que quebró en la Unión Soviética, sí, ¿no? O sea, exacto. estamos hablando de la huevada más anacrónica, más absurda, ¿no? Y Al que encima gerente de tiene un Kodak historial para que de maneje fracaso. Instagram, ¿no? Al gerente de code para que maneje Instagram, puto, no sé, alguna cosa así por el estilo, ¿no? Entonces, Es sí, increíble. por ejemplo, yo tengo un nivel, es que es un tema de cuál es la realidad, la edad, las herramientas que tiene. Entonces, yo ahorita, todos nosotros tenemos un nivel de información que es absolutamente diferente al que tienen ellos. Totalmente. Antero Flores Arauz cree que porque dice que la marcha ha sido poca cosa, que porque Sí. Merino dice se va a disolver pronto, ¿no? Eh, puede tapar el sol con un dedo. Pero la verdad es de que mi celular, tu celular y los 5 millones de celulares que van a haber en estas marchas, ¿ya? Sí. Eh, y el nivel
la capacidad que tenemos para compartir la información hace que esto sea imposible, ¿no? Y pueden decir que no hubo brutalidad policial, pueden decir de que no hubieron ternas, pero tenemos a los ternas filmados. Hay Pueden 100.000 decir, fotos, 30.000 videos. O sea, claro, o sea, tenemos las fotos de los cuerpos con las canicas que les han disparado. ajá. ¿Ya? Tenemos grabados a siete policías golpeando a una persona, ¿no? Atacando a una Sí, periodista. O sea, pueden decir lo que sea, pero las pruebas están ahí. El exacto. tema, el peligro acá es cuán carepalos pueden ser, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente son gente que no quiere reconocer las cosas como son y se avalan en eso, ¿no? Ujú, El tema es hasta qué punto eso puede durar, hasta qué punto se puede seguir y cuánta presión podemos ejercer para que se les termine desbaratando el gobierno. ujú. Ya tenemos de que el director de prensa, si no me equivoco, de Canal 7, ¿no? Que es el canal nacional, ya, Sí, ya renunció, ¿no? Por presiones, y muchos periodistas han renunciado también, ¿no? Ahora yo he visto Canal 2 y Canal 2 de alguna forma ya sentí como que estaba plegándose un poco más hacia lo que es esto, va a ser una transmisión extraordinaria a las 5, ya sí, tratando de empezar a cubrir esta marcha, ¿no? sí. Es lo que deberían hacer todos los medios. Sí, es verdaderamente, bueno, no sé si decepcionante, pero yo sé que siempre hay intereses, ¿no? O sea, ya sean intereses económicos, pero también hay intereses editoriales y filosóficos, ¿no? Que es válido, ¿no? Uno cuando lee un periódico, escucha un noticiero y escucha las opiniones, no debería aceptarlas como dogma de fe, ¿no? Siempre debería o corroborar con otra publicación, otro noticiero, o pensar, ¿no? Eh, Mira, por ejemplo, Raúl, cómo el comercio habla de Merino y cómo la República habla de Merino. claro, La República lo llama gobierno de facto, claro, ¿no? Y el comercio lo llama presidente, presidente Merino, ¿no? Y claro, el otro, el presidente de facto. claro, Entonces aquí ya ves una diferencia clara, ¿no? claro. Dónde hay más presión, dónde hay menos presión, quién está tratando de informar de una forma más objetiva y favorece a determinados intereses y quién no, ¿no? Y al final es esto, lo interesante es que, y probablemente tú lo hayas visto, es el nivel de confrontación que empezamos a tener eh, entre todos nosotros, ¿no? Eh, que creo que no es, al menos en mi caso, no ha sido algo como que de división, sino más como que de unión Sí, es y de increíble. llamar a la gente, a que tome partido y a que muestre sus verdaderos colores, ¿no? Es O sea, increíble, pero sí, o sea, definitivamente esto ha sido las personas que conoces o familiares o personas que ves, ¿no? Es increíble. Yo te diría que sinceramente 9 de 10 peruanos apoyan la marcha y quieren y están indignados y consideran esto muy repugnante, ¿no? Entonces es insostenible este tipo de indignación mayoritaria, es insostenible claro, para un gobierno golpista seguir existiendo. Insostenible. claro, ¿cómo puedes mantener un gobierno en esa situación? Claro. Y, o sea, lo único que yo he visto es, yo no sé si un 90%, de repente podríamos decir un 70% Ujú, que está en contra, ujú, un 20% que son los tibios, ¿no? ujú. Y un 10% o de repente hasta menos que un 10% que están eh, a favor de alguna forma de es un porcentaje muy reducido, normalmente no te van a decir, ah, qué bien Merino, pero sí te van a decir, bueno, ya pasó, Vizcarra era un corrupto, ¿no? Es lo que tenía que pasar, esperemos las elecciones. Y los neutros te van a decir algo parecido, ¿ya? Exacto. Te van a decir, Merino es un corrupto y Vizcarra es un corrupto, pero esperemos las elecciones y ahora vota bien. Ese es su argumento. Sí. Y en este punto, los que dicen, bueno, ¿no? Este Congreso es peor que el anterior, pero eso es lo que tú querías, ¿no? Eso es lo que tú has elegido, ¿no? Querías otro Congreso, bueno, ahí tienes, es peor.
lo que es completamente falso, porque nadie elige a un Congreso con un cheque en blanco para que haga lo que quiera. Nadie elige a un presidente, nadie elige a un funcionario público para que haga lo que quiera y no tenga la menor fiscalización. Y va mi punto Claro, acerca de para qué fue elegido este Congreso. Este Congreso fue elegido no para hacer ninguna reforma, solamente para hacer una transición y mantener la división de poderes. Y se sorprenden ahora que la gente en su mayoría está indignada. Claro, porque la gente de repente no sabrá digamos, de proyectos de ley o de filosofías de izquierda o derecha, como dije antes, pero la gente eligió este Congreso para hacer una transición, no para vacar al presidente, ni para bajarse todas las reformas que se habían instaurado y las que votó la gente. La gente votó, el 90% de la población votó por 3 de las 4 reformas en el referéndum. Entonces, a esos que dicen, tú elegiste este Congreso, sí, pero fue elegido no para hacer nada de lo que está haciendo ahora. Así que, y el pueblo, la gente, la población, los votantes, tienen el derecho y puedes hasta decir la obligación de reclamarlo. por Entonces, ese supuesto. argumento es un argumento barato, ¿ok? No estamos en una monarquía donde los reyes, de hace 200 años, los reyes y las reinas podían hacer lo que querían, ¿ya? Solamente porque... Claro, esto no es, no digamos que es una monarquía en la que yo elijo un rey por una cantidad de tiempo y ahora él tiene todo el poder de hacer lo que quiera. Exacto, exacto. No es. Claro. Y ahora, y por eso te digo, mira, mientras estamos teniendo esta conversación, estoy viendo en Twitter que los CEOs, que son los gerentes, los presidentes de Intercop, el BCP y Alicorp a favor de las protestas. ¿Ok? El sector Claro. empresarial, las empresas más grandes del Perú están a favor de las protestas. Este gobierno no pasa del martes. Y ojalá sea así. O O sea, sea, hemos visto el manifiesto de 42 exministros, ¿ya? Entre los cuales está Pedro Cateriano y Eude Simons, ¿ya? O sea, gente que normalmente no son aliados políticos, que pertenecen a todas las facciones, sean ministros de izquierda, de derecha, ministros de un lobby, de otro lobby, así ¿no? es. Ministros que de repente hasta ni se toleran, ¿no? ¿Ya? Firmando un mismo documento conjunto rechazando este gobierno usurpador. Y luego tienes esta carta de los 7 cancilleres que le han mandado a la ONU, perdón, a la OEA, pidiendo por favor que mande una comisión de alto nivel al Perú, ¿no? O Exacto. sea, el Perú no es una república bananera, estamos en un nivel de democracia y de institucionalidad que está mucho más alto. Entonces yo creo que Merino vive en una burbuja, él piensa que está en el Bueno, Perú hace 40 años o piensa que está en Eritrea o en déjame decirte Zimbabue, algo, ¿no? Rashid Merino solo está ahí porque le encanta jugar a presidente. O sea, ni filosóficamente ni toma de decisiones, él no hace nada de eso. Él ha sido el tonto útil que va a aparecer en la cámara y al final se va a Claro, quemar, ¿no? Que va a ser la piñata que la van a romper para claro, que los Acuñas, para que los Urrestis, para que los Luna, los Luna, los Urrestis, los de UPP, hasta Marco Arana, ya se voltean y digan, no, nosotros no apoyamos esto, nunca apoyamos este tipo de gabinete, creemos en la democracia, bla, bla, bla. Para eso lo han puesto a este tonto útil, para que claro, al este final pata sea la quería un cara. título, Sí, exacto, a quería un presidente del título. Perú. Como no terminó la universidad, quería tener un título y ahora su título es presidente del Perú, ¿no? El primer título en su vida Exacto. y pronto lo va a perder también. Sí, Se le está cayendo por pedazos, ¿no? Ha tratado de armar un gabinete eh, porque se sabe que le ha pedido, bueno, yo sé al menos de algunas personas en mi entorno que se les ofrecieron algunas carteras, ujú, eh, pero les rechazaron porque nadie va a aceptar, ¿no? A nadie con los dedos de frente va a aceptar, y ha tenido pues que conseguirse
a alguien que sea capaz de convocar algún grupo, ¿no? Entonces lo ha traído a Antero y Antero ha traído toda su gente, Exacto. este grupo de extrema derecha. Y Que nunca iba a tener Albert, nada de poder porque nunca nadie los iba a elegir. tal cual, nunca nadie los iba a elegir, ¿no? Entonces, de pronto tienen mucho que perder, Y si democracia. yo estoy equivocado, Antero Flores en la elección del 2016 sacó el 0.01% Sí, punto 04, creo, o sea, 0.04 creo que sacó, algo entonces, así. esto demuestra la gran visión política que esta gente tiene, ¿no? De cómo traer legitimidad y preocuparse. Y otra cosa, ¿no? Estaba pensando también, lo único que tiene esta gente, este grupo de golpistas, es la represión policial. No tiene armas, porque yo pienso, ¿no? Eh, Cuando tú tratas de conseguir algo que no te pertenece, ¿no? Eh, digamos que deberías tratar de convencer, ¿no? Al menos hacer el esfuerzo de convencer a la gente para que te apoye, ¿no? Entonces esta gente se pasea en los medios de comunicación a yayeros a ellos, Ujú, o digamos, básicamente que como Willax, que es mayoría de esta gente trabaja en Willax, claro. y no le hablan a la gente, no le hablan directamente a la gente, no tratan de, digamos, Pero presentar vienen de otra realidad, ¿no? presentar su caso, ¿no? Explicar por qué son un gobierno y por qué la gente debería aceptarlos. O sea, ellos vienen de una época en la que tú podías ignorar un sector de la población, Ajá, ¿no? Y continuar y todo avanzaba y no pasa nada, ¿no? Y con que tengas San Isidro seguro, todo bien, ¿no? Pero ahora es un momento en el que eso no funciona y ni siquiera tienen a San Isidro seguro. O sea, la marcha, hemos tenido marchas en La Molina, sí, vamos a tener marchas también en San Isidro. O sea, esto ya no tiene absolutamente nada que ver con sectores, con cuestiones políticas, tiene que ver con que un huevón no te puede dar un golpe y que tú lo vas a permitir, ¿no? claro, Pues, exacto, o sea, nadie va a permitir que lo atropellen de esa forma. Eso es todo, ¿no? Tienen que largarse, ¿no? Todo el mundo, exacto. nadie los reconoce a nivel internacional, Eso también es todo el un mundo gran está punto, renunciando, refleja claro. la importancia de las organizaciones y los gobiernos de la región y del mundo al no darle ninguna legitimidad a este golpe. Es más, en la mayoría de comunicados que he leído mencionan a Vizcarra en una buena luz. Claro, Lo más importante para el Perú son las elecciones del 2021 porque la OEA, la ONU, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea no son idiotas porque saben que todo intento de golpe contrae un atornillamiento al poder. Y si hay elecciones claro. a la vista, lo que más peligra son esas elecciones. Y, Nadie golpea para estar 4 meses, perdón, estar 8 meses en el poder y de ahí correcto, salir y todo listo. correcto. Entonces, es muy importante los pronunciamientos de estos países y de estas organizaciones regionales y mundiales, ¿no? Para apoyar la democracia en el Perú, ¿no? Mientras se busca eh, ponerle la etiqueta de terrorismo y de Movadef y de revoltosos aquí en el Perú por los sectores de ultraderecha, ¿no? Eh, a nivel mundial alaban, apoyan y demandan que esa gente que protesta sea protegida, ¿no? Por, por el gobierno, ¿no? Esa gente tiene el Claro. derecho a protestar, ¿no? Y es bueno Es, que se ujú, pongan del lado de la gente, de la población que demanda democracia y no de la gente que pretende ser democracia, ¿no? Ah, claro. y eso Sí, la verdad pues. que ha sido muy importante. Y ha sido muy importante la cobertura de los medios internacionales, ¿no? France Press, reportando desde la calle, ¿no? Con sus fotógrafos y sus reporteros. El New York Times, el Washington Post, que tiene una edición en español,
reportando acerca de lo que pasa en el Perú, no de una manera Ahora, directa. a mí lo que me decepciona un poco, lo que me ha terminado decepcionando un poco, es tener tantos líderes aparentes o líderes que terminan siendo líderes de facto, porque pierden su liderazgo, ¿no? Obviamente pueden haber llegado de forma democrática, pero de alguna forma, yo por ejemplo voté por Muñoz, ¿ya? Me siento un poco decepcionado por la tibieza que tiene Muñoz. Totalmente. Así. O sea, el gobernador del Cusco, por ejemplo, ha expuesto claramente de que esto es un gobierno golpista que no quiere tener nada que ver con ellos. El gobernador de Cajamarca creo que renunció. Y Muñoz diciendo, condenamos la violencia, venga de quien venga. No, que venga de quien venga. Condenamos la violencia policíaca, condenamos la opresión que está tratando de ejercer este gobierno de forma injusta, condenamos encerrar a la gente y gasearla, condenamos tirarles balines de metal y canicas al cuerpo médico, ¿no? No toleramos o no respaldamos gobiernos que entran con argucias legales, ¿no? Eso tiene que ser claro. Yo soy el presidente claramente, lo reconoce todo el mundo, ¿no? De tal forma que pueda las diferentes embajadas y diferentes organismos internacionales reconocerme como presidente, pero no lo pueden hacer. La OEA no puede decir Merino es el nuevo presidente del Perú, porque sabe de que está en entredicho, su posición no es clara, ¿no? Exacto, o sea, por, como tú lo dices, ¿no? O sea, la OEA no se va a poner de parte de, de un grupo que ha tomado el poder, como tú dices, por razones muy, que deja mucho que desear, eh, y demuestran su posición clara acerca de lo que piensan acerca de ellos, mencionando a Vizcarra, mencionando las elecciones, ¿no? Eso es diplomacia y así se ejerce la diplomacia, ¿no? ¿Qué es lo que importa para la OEA? ¿Qué es lo que importa para el gobierno de Colombia? El gobierno de Colombia reconoce el liderazgo de Vizcarra en el grupo de Lima, ¿ok? Estamos hablando de un liderazgo regional. Claro. Entonces, Ecuador postea una foto dándole la mano, Luque dándole una mano a Vizcarra, ¿no? exacto. Y ahí da su statement. O sea, ¿qué mensaje te da eso? Vizcarra ha podido cometer muchos errores y tal vez pudo haber hecho más a nivel regional, pero la verdad que ha hecho muchas cosas y ha tomado un liderazgo correcto en la región, ¿no? Ante tanta inestabilidad en Venezuela, ante tanta inestabilidad, hasta en el Chile mismo, ¿no? Con las protestas del año pasado. Y la inestabilidad del Perú, o sea, trató de navegar todo eso con errores y aciertos, pero siempre entendiendo su propósito, ¿no? El propósito de la gente es, tú estás aquí porque no queremos que el fujimorismo gobierne, ¿ya? Número uno. Número dos, que garantices elecciones, ¿ya? Raúl, continúa. Y número tres, que no dejes que el Congreso haga lo que quiera. Entonces, él gobernó bajo eso. Y por eso, a pesar de sus errores, muchas cosas podemos discutir acerca de la pandemia, que hicieron bien o mal, y otras cosas, ¿no? Sus procesos legales, cuando fue gobernador de Moquegua, se tienen que investigar, claro, y podemos discutir de eso, pero es popular porque en esencia filosófica, en esencia real, ha mantenido el mandato por el cual es presidente. Y eso es lo que este Congreso no entiende, y eso es lo que el Congreso anterior no entiende, y eso es que los líderes como Keiko Fujimori, que es una angurrienta de poder, no entienden eso. Y por eso fracasan. Pero el problema es que cuando fracasan, te traen a todo abajo, tratan de destruir todo Claro, lo destruido, o sea, tratan de ir, o sea, los botan de la casa, pero tratan de derrumbar la casa. claro. Es como esta gente neurótica, ¿no? Que terminas una relación neurótica y le dicen basura de ti a todos tus amigos y se llevan todo lo que pueden de la casa y te cortan las cosas, ¿no? Y te crean problemas y tratan de que te boten del trabajo, o sea, es tal cual, ¿no? Keiko es la novia tóxica que tuviste alguna vez en tu vida y de la cual Sí, te arrepientes profundamente
Y eso le hace daño al país. razón, claro. Y espero, o sea, mi gran deseo es que en las próximas elecciones sea repudiada, ojalá, porque se lo Mira, merece ser repudiada, pero yo, al mismo tiempo yo me da miedo que no haya un liderazgo claro hacia el 2021, ¿no? Y vamos a regresar a nuestros puntos iniciales, ¿no? El liderazgo, ¿no? Yo ¿Quién creería, va a ujú, liderar el Perú contra los Acuña, contra los Antauro Mala, contra el Fujimorismo, contra Raúl, la gente? ¿Quién lidera el Perú? ¿qué te parece si en el próximo podcast ahondamos en ese tema, ¿no? Ya. De cuál es quién va a liderar el Perú y qué estoy Sí, acá. Y sí. ahora, para cerrar, ¿no? Eh, decimos, o desde tu óptica, ¿no? Desde mi óptica, eh, por qué o qué es lo que nos traen las marchas, ¿no? Y qué es lo que deberíamos hacer para justamente llevar al Perú a buen puerto. Rápidamente, en unos minutos. ¿Tú qué crees que Sí. sería lo que deberíamos hacer? Las marchas son necesarias porque son un derecho de la población. La población tiene el derecho de congregarse, tiene derecho a la libertad de expresión y tiene derecho de demandar a sus autoridades lo que ellos piensan que es bueno o malo. Tienen ese derecho. Ahora, en este punto específico es muy importante seguir marchando porque se tiene que dejar en claro que este gobierno es ilegítimo, que este gobierno golpista de Merino no debería continuar, debería ser censurado, debería renunciar, y que si bien es muy difícil que Vizcarra regrese, que se forme un gobierno de transición sin intereses y con el compromiso de que no haya más reformas antes de las elecciones del 2021. Por eso es importante que la gente marche. La gente marchando le recuerda a esta gente que no puede hacer lo que quiere y Ujú. también nos da un sentido de unión entre nosotros mismos, ¿no? Nos da un sentido, nos identifica, ¿no? Como nación, defender una causa justa, ¿no? Las, Sí, totalmente de acuerdo. las Entonces instituciones, yo creo también de que las marchas, tenemos que continuar con las marchas porque estas crean presión, ¿no? Estas demuestran un rechazo evidente, ¿no? Tenemos que evidenciar esta ilegitimidad que tiene el gobierno de Merino, ¿no? Para ver si probablemente él y su premier sean lo suficientemente carepalos como para no reconocer la situación y continuar ahí atornillados. Pero no todo el mundo es así, ¿no? Y poco a poco yo creo de que más gente se va a dar cuenta y van a renunciar y poco a poco se va desmoronando su poder, ¿no? Este creo lo poder mismo. falso que tienen, ¿no? Creo que esa es una cosa. Creo que la otra cosa que tenemos que hacer es demostrar que efectivamente la clase más educada, ¿no? O sea, no solamente, o sea, que todos los intelectuales también demuestren un liderazgo, ¿no? Escribiendo, hablando, haciéndose presentes, ¿no? Y tratando de ejercer este liderazgo también en la cancha, también en las marchas, ¿no? Eh, yo creo que si todos cumplimos nuestro rol, ¿no? Este gobierno tendría que caer, ¿no? Sí, de acuerdo. Todos tenemos un rol que cumplir a la distancia y en el Perú mismo, ¿no? Expresándonos por cualquier tipo de medio, marchando. Lo importante es siempre dejar en claro nuestra defensa hacia la democracia, ¿no? Las instituciones en el Perú son muy débiles y el último bastión de defensa de las instituciones es la gente marchando en las calles, porque ha quedado claro que ni los miembros del Congreso, ni en este caso los que forman el Ejecutivo, y en muchos casos en el Poder Judicial, ¿no? Y con la tibieza del Tribunal Constitucional me crean aún mucho más dudas.
queda claro que las instituciones mismas no piensan en ellas mismas, en perdurar, en mantenerse, que es lo más importante, ¿no? La institucionalidad. Porque ellos son parte de la institución. Entonces, ¿por qué la socavarían, no? Bueno, porque no creen en la democracia. Entonces, el último bastión de defensa es la gente, indignándose, marchándose. Así que ojalá que se llegue a una solución acerca de este tema, porque el Perú tiene muchos problemas que afrontar y la verdad que enorgullece el sentido de civismo que está demostrando la gente, de todo nivel social, económico, eh, eh, de edad también, no solamente son jóvenes, son gente mayor que ha vivido ¿no? Las épocas del gobierno militar, las épocas del fujimorismo, donde había mucha represión, ¿no? Y se vivía en tiempos difíciles, ¿no? Entonces, eh, si bien De acuerdo. es un momento difícil, lo bueno es la unión de la gente para expresarse, ¿no? Está bien. Raúl, entonces yo creo que aquí ya lo cortamos.